Ya está con nosotros el señor doctor Alfonso Zambrano Pasquel, penalista a muerte, constitucionalista también, y he leído un último trabajo jurídico del doctor Zambrano Pasquel, relacionado con esta crisis carcelaria. Doctor Zambrano, ¿quién falló? ¿Quién ha fallado? ¿Ha fallado la Corte Constitucional? ¿Ha fallado el Consejo de la Judicatura? ¿Ha fallado la Fiscalía? ¿Ha fallado la legislatura con el COIP? ¿Quién ha fallado, doctor Zambrano, ante esta crisis carcelaria histórica? Nunca antes en la vida ha pasado esto aquí en el Ecuador. Bienvenido, doctor Zambrano Pasquel. Gracias, economista Clever, y a don Jorge Escobar también. Muy buenos días. A ver, para ir en orden y por el tiempo, en este año, porque es este año, son 248 muertos en las cárceles ecuatorianas, y ayer en la cárcel de Guayaquil 116, los que se conocen hasta ahora, y un saldo de alrededor de 80 heridos. La primera gran inquietud es por qué se llega a este nivel de violencia que nunca antes tuvo la cárcel ecuatoriana ni la cárcel de Guayaquil. Por eso yo decía en un comentario de ayer, la cárcel ecuatoriana es la cárcel hoy más violenta de América Latina. ¿Cómo se llega a eso? Porque si usted ve los indicadores, el 28% está por drogas, el menos del 10 o 14% está por delitos contra las personas. O sea, en teoría no tenemos una sociedad tan violenta, pero ¿qué pasa dentro de la cárcel? La cárcel es un fenómeno aparte, olvidado. Mire, hay una expresión gráfica, se dice, mi amigo Raúl Zaparoni, que la cárcel es un moderno campo de concentración, sí, pero hoy la cárcel ecuatoriana se ha convertido en un campo de exterminio. La cantidad de descuartizados, les cortan la cabeza, los abren totalmente como que fueran un cerdo, queman los cadáveres. ¿Cómo se dijo? Este es un nivel de violencia inusitado, porque no es el caso de uno que mata a otro y lo descuartiza. Son delitos de muchedumbre. A ver, yo diría rápidamente en los factores internos de la cárcel, solamente los voy a enumerar. Primero, sobrepoblación carcelaria. Hay alrededor de 38.000 presos cuando la población carcelaria puede ser de 28.000. Miren, hemos ido de menos a más, me refiero a empeorando la situación. No ha sido la buena respuesta cambiar a un policía con un militar, a otro militar con otro militar, porque todos han resultado ser incapaces. Y usted preguntó qué tenía que ver la Corte Constitucional. Yo le envié un estudio que lo tengo desde hace algunos meses, donde yo hablaba en ese momento de 110 muertos y son 248. Miren, la Corte Constitucional ante los estados de emergencia le ha llamado severamente la atención al Estado ecuatoriano y le dice, uno, el Estado es responsable por la seguridad de las personas que están presas. No es que los que están presos, y no es que estoy diciendo simplemente piadoso, tienen derechos humanos y garantías, nos guste o no nos guste, lo tienen. La Constitución dice que es un grupo vulnerable, primero. En segundo lugar, le dice la Corte Constitucional, los estados de emergencia han servido para nada. El SNAI no tiene un plan creíble. No sé, el SNAI quiero que... Mire, yo me atrevo a decir algo, yo no sé si el negocio en este momento ha sido permitir que ingresen armas, alcohol y drogas para que los presos se maten. La verdad es que ya no acabo de entender. ¿Por qué? ¿Por qué no ha habido un control? La general Tanya Valera llegó a la cárcel de Guayaquil, encontró que en la cárcel se pueden hacer armas, hay hasta pequeños laboratorios artesanales para hacer armas. Y han permitido que se sigan armando hasta el estallido de ayer. ¿Por qué este nivel de violencia? Miren, allí tiene mucho que ver el consumo de alcohol y de drogas. Yo he visto videos, le están cortando la cabeza, sacándole los intestinos, luego quemando los cadáveres y ahí están apilados.
¿Cómo se llegó a ese nivel de violencia? Es una población carcelaria que convirtió a la cárcel en una carnicería. Eso es abuso del alcohol y de las drogas. No hay control. ¿Cómo puede haber primero el número? En segundo lugar, ¿cuántos guías tendría que haber? Eso lo sabe hace meses el gobierno cuando consultan a alguien que medio entiende. Tiene que haber un guía por cada 10 presos. 38.000 presos, se necesitan 3.800 guías por turno, 2 turnos son 7.600. Las cifras no mienten. ¿Cuántos guías hay? 1.400. O los guías aceptan las reglas de juego que le imponen los presos o los matan. Si aceptan, se benefician porque viven en este caso de la coima, del cohecho para permitir el ingreso. ¿Qué hay en la cárcel? Armas. ¿Qué hay en la cárcel? Drogas. ¿Qué hay en la cárcel? Alcohol, teléfonos celulares, etcétera. Están prohibidos. ¿Por qué se produce este nivel de violencia? Mire, la experiencia revela, en Colombia las cárceles llegaron al nivel de violencia más alto. ¿Cuándo? Cuando los carteles mexicanos están asociados con los carteles colombianos y van a Colombia a ver cómo está el negocio para controlarlo de cerca. Yo he conversado en algún coloquio con criminólogos mexicanos, ellos, no yo. Dicen, mire, la cárcel ecuatoriana está dividida. Un sector está manejado por el cartel Jalisco Nueva Generación y otro por el cartel de Sinaloa. Lo dicen los mexicanos porque tienen estudio de campo. El cartel de Jalisco Nueva Generación es el más violento de México. Tienen unas tanquetas armadas. Por esa razón el ejército mexicano y la policía no pueden combatir a estos grupos armados, narcoarmados. El presidente AMLO, México vive una democracia secuestrada, que es lo que lamentablemente en Ecuador empezamos a visorar. Cuidado, narcoestado, no estoy siendo yo exagerado, pero en México toman preso al hijo del Chapo Guzmán. Y el presidente le ordena al ejército y a la policía que se retire por el riesgo de los muertos civiles que podrían haber. Bueno, hoy en Guayaquil, hace 3 semanas o 4, se hablaba de 800 muertes violentas. Ahora se ha bajado la cifra, se dijo 444 de un día, hoy dicen 458, alrededor de 500 muertos en este año. La violencia de la cárcel se refleja hacia afuera. ¿Cuál es el gran detonante? Ya dijimos, sobrepoblación carcelaria, los presos no hacen nada ahí, drogas, alcohol. Hay disputa de poder. ¿De poder por qué? Para seguir manejando organizaciones criminales relacionadas con el tráfico de drogas. Perdóneme, el gobierno hace menos que nada, absolutamente nada, y el gobierno es responsable por las muertes. No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Si usted me dice qué hacer, no tiene la culpa la Corte Constitucional. El Consejo de la Judicatura podría tener responsabilidad. ¿En qué sentido? En los casos en que, dijo el coronel Cobo, que ese suena medio ridículo, que hay que privatizar las cárceles, no leen ni siquiera los periódicos. Cuando el 26 de enero del año 2021 el presidente Biden dijo no más cárceles privadas porque eso es más corrupción y más violencia. Ahora se olvidó de la idea. Pero, ¿qué ha hecho? Absolutamente nada. Y como despedida, hay ayer 116 muertos en la cárcel de Guayaquil, a la que él iba a visitar. Perdóname, la ridiculez de 2 gobernadores. El uno que dice, se están matando, ¿sabe qué se están matando? Son criminales, son peleas de banda, déjenlo que se maten. Y el gobernador reciente que dice, ¿cómo está el tema? Todo controlado. ¡Qué vergüenza! Que no tiene ni siquiera buenos asesores. El gobernador en funciones hoy es una excelente persona, un gran ciudadano, pero no tiene ni siquiera asesores para que le digan, mejor no hable, diga, vamos a controlar. No, todo controlado. ¿Qué controlado? Perdónenme, va a haber más muertos, economista Clever. ¿Qué hacer? Primero tiene que bajar la población carcelaria. Mire, hay mucha gente que decía el coronel Cobo que han cumplido la pena, siguen presos. Que eso ya depende del Consejo de la Judicatura, sin duda. Un decreto, perdóneme, presidencial de amnistía carcelaria, de indulto presidencial para los presos cuyas condenas por primera vez estén allí, que no pasen de 5 años. Siquiera salen 5.000 presos. Hay casi 3.000 extranjeros que tienen que regresar a sus países de origen. Hay personas de la tercera edad que también merecerían un indulto humanitario. ¿Por qué? Porque hay prisión preventiva con sustitutivo mientras dura el proceso. Cuando se llega a la condena, tiene que ir a la cárcel. Eso es inhumano, es una perversidad. Perdóname, es una estupidez por desconocimiento. Hay medidas inmediatas para tratar de bajar por lo menos 10.000 presos
y quedarse con ese rango aproximadamente de 28.000. ¿Qué hacer? Porque hay muchos jóvenes, el 28% están por droga. De eso el 40% es una población joven que probablemente sean los asesinos del día de ayer y del resto de los meses de este año. Usted tampoco puede echarlos a la calle cuando han desarrollado personalidades de psicópatas en razón del consumo de alcohol y de drogas. ¿Qué hay que hacer? Hay una persona para 400 internos que no saben leer. Mire, la respuesta es clara y concreta. El gobierno tiene que hacer, no hacer convenios, tiene que ordenar al Ministerio de Educación que haya brigadas. ¿Para qué? Para que vayan a la cárcel a enseñarles a leer a los presos. Ministerio de Defensa y de Gobierno, que instalen allí talleres para que se puedan confeccionar los uniformes, que se puedan, a la industria, incentívela como antes se lo hizo alguna vez en Guayaquil, que vayan a hacer cuadernos, que vayan a hacer pupitres, es decir, dele trabajo, dele ocupación y algún sustento. Con el Ministerio de Agricultura. La cárcel de Guayaquil, que tenía como 180 hectáreas, hay mucho espacio botado. Ayúdenlos con algún emprendimiento que puedan allí sembrar, que puedan hacer algo para que esa población carcelaria tenga alguna actividad y alguna esperanza de vida. 7:58 minutos, dialogando con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, penalista ecuatoriano. Usted, mi estimado licenciado Jorge Escobar, también incorpórese a este diálogo con el doctor Alfonso Zambrano. Sí, doctor, un gusto saludarlo, espero esté bien de salud y Sí, claro. un fuerte abrazo, ¿no? Doctor, ¿usted cree que la solución entonces está en desocupar los centros carcelarios con esta población significativa que tenga una sentencia no mayor a 5 años? Pero hay ciertos delitos que incluso pues se tendrían que analizar, porque lo otro es poner nuevamente a personas que quizás no han logrado la rehabilitación que se aspira, más aún cuando sabemos las condiciones del sistema. Quizás no se debería pensar también en el fortalecimiento de un verdadero cuerpo de vigilancia penitenciaria, porque lo que vemos es sencillo. Si no son parte de, al entrar en la corruptela, son amenazados. No se olvide que en los últimos 10 años, 3 directores, entre ellos un hombre y 2 mujeres, han sido asesinados. Y no son asesinatos aislados. Fueron asesinatos cometidos por la gente que ha estado allí por varias décadas. Entonces, ¿cree usted que solamente sería un tema de desfogue penitenciario y carcelario? No, yo no dije que era el único, dije que era una de las respuestas. Por eso he planteado incluso otras. Y le digo algo, a ver, hay regímenes de prelibertad, libertad anticipada, pero ¿qué hace la gente? Llega y usted lo bota a la calle. ¿Qué es lo que yo sugiero y propongo? Mire, si el sistema está podrido, está repodrido, me refiero a todo lo que es el SNAI, que sirven para nada, para que la gente se mate. Hay que pensar en la posibilidad de que exista, como hay en otros lugares que manejan. La única cárcel que está bien manejada es la cárcel de Chile. Es la única. El resto explosiona Paraguay, explosiona Perú, explosiona Brasil, todo Centroamérica es un lío por los maras, Salvatrucha, Salvador, etcétera. A ver, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué pasa si alguien... Mire, rehabilitación en la gente, la cantidad de drogadependientes que hay en la cárcel. Ahí sí tiene que haber con el Ministerio de Salud, tiene que haber un convenio. ¿Para qué? Para que no solamente médicos, psicólogos, trabajadores sociales vayan a hacer el año rural a la cárcel. El primer filtro de acercamiento es el trabajador o trabajadora social que va a preguntarle cuáles son los problemas que tiene y tratar de ayudarle. El psicólogo, porque va a determinar qué trastorno de personalidad tiene, y el médico va a orientar exámenes de laboratorio para ver qué nivel de intoxicación tienen, porque si usted no va en un proceso de desintoxicación, de nada sirve a estas bombas de tiempo aflojarlas, porque ese joven, y usted tiene razón en esto, que hizo nada en la cárcel, entró allí por un delito menor y probablemente aprendió dentro de la cárcel que el mejor negocio es ser sicario. Por eso la cantidad de muertes violentas en las calles, una cantidad de gatillos sueltos impresionante, y no se entiende que hay que parar. Yo le digo algo más, mire, ¿cómo le da a usted la posibilidad? Porque usted dice, pero este país está quebrado, o en expresión
no vulgar, sino más simple, estamos jodidos, ¿qué hace? A ver, ¿puede con empresa privada crearse incentivos? Sí, dele la posibilidad de trabajo y reconózcale un incentivo tributario. ¿Cómo no le va a gustar a alguien que haya la posibilidad de darle trabajo a estos internos que están en condiciones de poder trabajar y a cambio de eso reciba un incentivo tributario de la empresa privada? Es posible, pero claro que es posible. ¿Cuánto le cuesta al Estado? Nada. Le cuesta la decisión de buena voluntad. Por eso dije, un primer momento es bajar esa sobrecarga carcelaria, porque no le permite control alguno. Los más violentos están o no identificados, no sé si les habrán cortado la cabeza ayer y descuartizado, es muy posible. Yo he visto videos terribles donde internos cortan allá los cadáveres, este infeliz, este desgraciado tenía que morirse así. Es decir, la gente con los ánimos exacerbados empezó a mutilar y a degollar cadáveres. Entonces, hay una población carcelaria ahí que está en efervescencia, sí. Los que puedan ser identificados tienen que ser aislados. Tienen que ser aislados, pero para eso usted necesita tener un nivel de población carcelaria menor. Si usted no aísla a los más violentos, el problema se mantiene porque otros van a actuar incluso por temor. ¿Qué tiene que hacer? Si ya se declaró el estado de excepción, ¿para qué? Para que van a aflojar 24 millones de dólares para la cárcel de Guayaquil. Yo no sé quién los va a manejar, aparecerá un nuevo rico por ese dinero. Señor, tiene que ser intervenida la cárcel de verdad. ¿Por quién? Bueno, la capacidad no la tienen los guías. La policía sí la tiene capacidad. El ejército puede darle seguridad externa y la policía tiene que ocupar las cárceles y tiene realmente que desarmar. Si no, créame, tendremos después de un mes, yo lo dije hace 3 o 4 meses, va a haber nuevas explosiones carcelarias que lamentablemente se dieron. Uno quisiera estar equivocado, pero esto no es un problema de una institución, es un problema del Estado ecuatoriano, que algún día tendrá que responder por esas muertes, porque termina pasando de la factura, y pasa así, el Estado tendrá que responder. Y le dice la Corte Constitucional, por eso dije, no tiene la culpa. Señores, hay responsabilidad civil y responsabilidad penal. Se habla de comisión por omisión, es decir, hay incumplimiento de un deber especial de garante, que es de la vida y la seguridad de los internos. ¿Quién es el garante de la vida y seguridad? El Estado ecuatoriano. Llámese hoy. No tiene la culpa el presidente Lazo. Todo el mundo le quiere echar la culpa a Correa. Yo pienso que es responsabilidad de todos los gobiernos. Y para mí fue un error más cárceles, más presos. Debe haber menos presos. ¿Para qué debe ser la cárcel? El último recurso, para los casos más graves. Para eso debe servir la cárcel. Pero la cárcel sirve aquí para todo y para nada. Y ahí está la explosión del día de ayer. Y ojalá que nos equivoquemos en el pronóstico terrible de que haya más violencia carcelaria. Mientras la cárcel no sea ocupada realmente por la policía, va a haber más violencia carcelaria. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, le agradecemos a nombre de los oyentes de Huancavilca 830M. Ya lo veo que está muy bien de salud, lo veo ahí muy elegante como siempre. Un abrazo. Impresionante, Clever. Si usted mire por qué sus amigos y compañeros del área de la radiodifusión y televisión hagan pues un programa colectivo, inviten a autoridades de gobierno y pregúntenles por qué no hacen nada. Tienen que responder porque que es negocio que se maten, no lo sé. Ojalá que nos equivoquemos todos en ese pronóstico terrible, pero acogemos su recomendación. Vamos a tratar de hacerlo. Lo que pasa es que casualmente tratábamos hace una semana este tema en AER. Ya hicimos hace como 2 años un encuentro con el alcalde, con el Ministerio de Gobierno, lo recuerdo claramente, lo hicimos aquí en el Hilton Colón. Y hace una semana hablábamos de esto. La pandemia nos ha parado un poco, pero lo vamos a hacer, doctor Alfonso Zambrano. Tenga la seguridad y ojalá lo podamos contar con usted. Un abrazo, que le vaya muy bien. Sí, ojalá que el municipio entienda también eso. En lugar de andar pintando graffiti, tiene una grave responsabilidad con la cárcel. ¿Por qué se fue el señor policía del municipio? Nadie sabe. Lo nombraron 2 días, 3 días y se fue. ¿Por qué? Cuando las reglas no son claras, la gente no quiere quedarse allí. Hace unos 8, 10 años o más, 14 años, el municipio tenía un comité de seguridad ciudadana externo. No cobrábamos nada, nos reuníamos sin hacer escándalos. ¿Para qué?
para analizar con los jefes, comandantes de la policía, cómo estaba el nivel de violencia en la ciudad. Y una cuestión para el tema de la violencia externa. ¿Por qué se suprimieron las carpas que había en todas las gasolineras de la policía? No le cuesta nada ni a la policía ni a los dueños de la gasolinera, pero evitarían, había asaltos, no había, ahora se roban hasta los cajeros. Es decir, perdón, por esos días estamos jodidos. ¿Eso por qué se suprimieron las carpas? La policía tiene que hacer su trabajo a pie. Ay, no hay gasolina, pero a pie, 6, 8 policías que tienen armamento suficiente, eso es disuasivo, y los barrios tienen que ser organizados. No armándolos, porque si no es un lío con la cantidad de alcohol que se bebe y droga que se consume citadinamente, puede ser peor todavía que le dé arma a la población. Pero tienen que ser organizados, botones de pánico, tiene que usted ayudar también a la población. Entonces, eso en la parte externa, tiene que ver todo esto con el tema de la seguridad ciudadana, pero por supuesto, economista. Así que a la orden. Gracias, que le vaya muy bien. Como siempre, usted muy amable. 8 y 7 minutos. Fue el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, jurista ecuatoriano, aquí en Huancavelica 830M, mi estimado Jorge.